gusto verlos, hermanos, en esta tarde. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Vamos a entrar al tema en esta tarde. Muy contentos de estar aquí, muy bendecidos. Ángel, ¿cómo estás? Bien, qué bueno estar aquí. Estás aquí, bienvenido, y todos bienvenidos. Vamos a entrar al tema, hermanos, y el tema tiene que ver, acuérdense que tiene que ver con la interpretación correcta de la Biblia, porque tenemos un encargo. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el 15, ¿verdad? Una exhortación muy clara, y lo decimos, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si de alguna manera le podríamos poner un título a la clase de los miércoles, es usando bien la palabra de verdad. O también podríamos ponerle, como ya le pusimos, preparándonos para dar respuesta. ¿Okay? Y este miércoles y los anteriores tienen ese objetivo, que la iglesia sepa, que esté convencida de la verdad, de la palabra de Dios, que sepa que lo que hace es aquello que Dios ha ordenado, que ha indicado a través de su palabra. Para que cuando nos pregunten, digamos, bueno, ¿por qué te reúnes el domingo? ¿Por qué te haces llamar como te llamas? ¿Por qué dices de la iglesia esto o aquello? ¿Por qué dices que hay que cantar así, que hay que orar así, que hay que participar de la mesa del Señor? ¿Por qué todas estas preguntas pudiesen nos pudiesen hacer preguntar y podamos nosotros dar respuesta? Ese es el objetivo, ¿verdad?, finalmente de estas lecciones. He trazado, hermanos, ya varias veces esta línea, y creo que es necesario seguirla haciendo porque me gusta, porque de ahí podemos tener entendimiento de lo que estamos hablando. ¿Okay? La Biblia, bien sabemos que se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Okay? Recordar que el Nuevo Testamento es la palabra que ahora se nos ha dejado a nosotros. Pasajes como Hebreos capítulo 1:1 dice, hermanos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Llega Jesucristo, hermanos, y la Biblia nos habla de esa llegada de Jesucristo. Por eso tenemos el libro de Mateo, tenemos el libro de Marcos, tenemos el libro de Lucas y tenemos el libro de Juan. Todos ellos nos hablan de Jesús, hermanos, de Cristo Jesús. Entonces, Jesús es por medio de por quien ahora Dios nos ha hablado. No me pide derecho ahí. ¿Dónde está el borrador? ¿Alguien sabe? Si no, con una servilleta. Para que no esté tan chueca esta raíz, ¿no? La idea es que esté derecha. Si alguien trae un metro por ahí, podría ayudar. Si no, ahorita. Okay. Bien. Entonces, hago esta línea porque el Nuevo Testamento en la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos la Biblia que contiene el Nuevo Testamento, y la página que dice el Nuevo Testamento empieza aquí antes de Mateo, ¿verdad? Pero realmente el Nuevo Testamento comienza después de que Cristo muere, o en la cruz, porque en la cruz, hermanos, Cristo Jesús clavó la ley. El Antiguo Testamento quedó atrás. Gracias. A ver si ahora sí me sale derecho, Fe. A ver, lea, guíame. Vamos a hacer la línea. Ay, más o menos. Ok. Entonces, si quiero yo saber sobre la vida de Jesús, de su palabra, su enseñanza, sus milagros, ¿a dónde voy a ir a estudiar, hermano? La Biblia. Que son llamados estos, ¿cómo se llaman? Los 4 evangelios, así es llamado, que realmente no son 4, es uno, ¿verdad? Es la misma historia contada por 4
personas. ¿Ok? Los 4 evangelios. Ok. Y hemos visto, hermanos, que en la Biblia, después de Juan, está el libro de Hechos. ¿Y cuál es el último libro, hermanos? El libro de Revelación, en algunas Biblias y en otras, en la Reina Valera aparece como Apocalipsis. Les he dicho, hermanos, que Jesús nació en el año 0 y dicen por ahí que el libro de Apocalipsis se escribió en el año 95-96. Entonces relata los primeros 100 años de la historia del Nuevo Testamento. Un dato interesante, aunque estos están puestos antes que Hechos y todas las cartas paulinas y generales, estos libros se escribieron mucho después que muchas cartas. 70, 68 y algunas como Juan casi en el 90. Entonces, aunque están acá puestas antes, estos libros se escribieron mucho más antes que las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, como un dato nada más por ahí. ¿Okay? Bien, hemos visto, hermanos, que en el Nuevo Testamento se relata lo que es la era mosaica. No, ¿verdad? La era cristiana, no mosaica ni la era patriarcal. ¿Okay? La clase pasada hablábamos, hermanos, que en este periodo hay algo muy importante que no debe pasar por alto. En esta era cristiana, hermanos, lo que salta, lo que sobresale, hermanos, es el Evangelio. ¿Sí? Tiene que predicarse el Evangelio, tiene que creerse ese Evangelio, tiene que obedecerse ese Evangelio. Y una vez que lo has obedecido, tienes que perseverar en ese Evangelio. Además, tienes que retener este Evangelio, no cambiarlo, no quitarlo, defenderlo, hermanos, defender el Evangelio puro que se nos ha encargado. ¿Ok? En esta era cristiana, hermanos, es importante notar, es un periodo en el cual, hermanos, la iglesia viene a ser una realidad. La iglesia se establece, de hecho, también conocido como el reino. La iglesia o el reino, ¿okay? El reino de Dios. Cuando hablamos de esto, y es lo que quiero ahora hablar, ya hablé sobre la era cristiana, ya hablé sobre el evangelio, déjenme hablar sobre estas dos cosas importantes. Y hay otra cosa, otro término muy importante que vamos a ver. Cuando se habla de la iglesia, hermanos, en la era cristiana, es que ya Jesús lo venía diciendo de acá. ¿Ustedes se acuerdan? Que Jesús dijo allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, le dice a Pedro, ¿verdad? Lo relata Mateo y le dice que él está platicando con Pedro con Jesús, porque antes le había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre. Dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Más adelante le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que cuando Cristo estuvo en la tierra, la iglesia todavía no era una realidad. Él dijo que la iba a edificar. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia que iba a ser edificada, se hace una realidad. ¿Y cuál es la primera vez? ¿Cuál es la primera vez que se menciona, hermanos, el término iglesia ya en el libro de los Hechos? La primera vez que se menciona ya la iglesia como una realidad, después de que él dijo que la iba a edificar, es en el capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Allí se menciona por primera vez. En el capítulo 2, versículo 47, cuando dice allí el escritor Lucas: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, ya la iglesia se habla como algo establecido. Dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿A dónde se añadieron? Pues a la iglesia, hermanos, a la iglesia. Entonces ya vemos que en la era cristiana se ve establecido ya el grupo, la iglesia. Y yo les pregunto, ¿verdad? Así rapidito, si ustedes le preguntan a ustedes, oye, ¿y qué es la iglesia? ¿Podríamos dar una respuesta? ¿Qué es la iglesia? Porque Él dijo, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice aquí en el texto que los que recibieron su palabra en el 41 fueron añadidos, se bautizaron. El 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, es decir, que cada día las personas se iban bautizando para ser añadidos, ¿verdad? Perdón de pecados y ser añadidos a la iglesia. Iglesia, si alguien le pregunta, ¿qué significa iglesia? Los escogidos, los elegidos. ¿Sí? Bueno. Así como definimos la palabra evangelio, déjeme definir la palabra iglesia. La palabra iglesia casi se escribe y se dice igual en griego. En griego es así, eclesia. Casi igual que evangelio. Son palabras que se traducen casi tal cual como se dice en griego. Y esta palabra eclesia es una palabra compuesta por dos palabras. ¿Sí? Ek, eclesia o clesis. ¿Y sabe qué significa ek, hermano? ¿Alguna idea, hermano Fidel? No, ek. ¿Usted, hermana, recuerda, hermana Erika? ¿No? Ek, la hermana Rosy sí sabe, ¿no? Para recordarles, ¿ok? La palabra ek significa fuera. Ek. Eclesia, del verbo kaleo, eclesis, un llamado, o llamados, o un llamado. ¿Cómo lo traduciríamos ya, Fidel, Julio, esa frase? Pero como que no se escucha bien. ¿Cómo se diría mejor? Ya traducido. ¿Vale? Entonces sería, la iglesia significa los llamados fuera. En otras ya va traducido más, ya el Nuevo Testamento lo traduce ya más exactamente como el grupo de personas o la comunidad de personas que conforman el cuerpo de Cristo. De hecho, la palabra eclesia literalmente se traducía como asamblea, reunión, pero después se adjudicó ese término ya para referirse al grupo de personas que conformaban el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, se está refiriendo no a un edificio o no a los edificios, sino se está refiriendo al grupo de personas que venían a ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No, es que la iglesia en Álamo está en Oguasa, no, ese es el edificio donde se reúne la iglesia de Álamo. La iglesia es el grupo de personas. ¿Estamos de acuerdo entonces cuando nos preguntan qué significa iglesia? Bueno, cuando dice Jesús, edificaré mi iglesia, lo habla en tiempo futuro, en el Evangelio relatado por Mateo. Llega a Hechos, es decir, Jesús ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó y ya se fue al cielo. Ahora le encargó a sus apóstoles ir y predicar el Evangelio. Bueno, cuando predica el Evangelio, las personas que obedecieron ese Evangelio, las que recibieron esa palabra,
fueron añadidos ¿a dónde? A la iglesia. Porque dice al final del versículo 47 que los que están en la iglesia son los que se van a salvar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si alguien le dice, preguntándole, entonces solamente los que están en la iglesia en la que tú vas o te reúnes son los únicos que se van a salvar, ¿qué le responderíamos? Así es. Esa es la verdad. Oye, como que suena muy presuntuoso eso, ¿no? Es que sí dice la Biblia. El Señor, yo no te añado, el Señor es el que lo añade. Pero ¿cuándo te añade? Cuando escuchas el Evangelio y cuando lo recibes. Hay un arrepentimiento en ti porque has creído el mensaje. Hay un arrepentimiento. La palabra es metaoya. ¿Cuál es? Metanoia, gracias. No es metanoia. Término griego para arrepentimiento, que es un cambio de pensamiento que se ve reflejado en una actuar diferente. ¿Ok? Entonces, podemos ver que el Señor añadía a la iglesia. Entonces, se habla de la iglesia, se habla de un reino que va a venir. De hecho, allá en Mateo capítulo 6, versículo 10, en la oración modelo, Jesús dijo, venga tu reino. ¿A qué se refería? Al reino, a la iglesia, venga tu reino. De hecho, este reino ya estaba profetizado allá en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, ese reino que vendría y que se hace realidad cuando viene ya a existir la iglesia. Dice Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otros. Este va a desmenuzar y va a consumir a todos estos. Y este reino va a permanecer para siempre. ¿Cuándo se menciona la palabra reino ya en el Nuevo Testamento? Ya el reino como una realidad. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, ya encontramos allí el reino como una realidad. Y el reino no es otra cosa diferente a la iglesia, no, es lo mismo. El reino es la iglesia es el reino, porque en la iglesia están los que han sido añadidos. Y Colosenses 1:13 nos dice, ya hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? Por ahí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde te sacó, Freddy, el Señor? De las tinieblas, a ti y a mí y a todos. Cuando se nos predicó, venimos al conocimiento de la verdad nos hizo libres, nos sacó de la esclavitud del pecado, de las tinieblas. ¿Y dónde nos puso? Dice Colosenses 1:13. En el reino de su amado Hijo. Oh, que entonces ya el reino es una realidad de la era cristiana. De hecho, hermanos, también se nos habla así como que un poco, quizá veladamente, pero también como una realidad. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, vamos a leerlo, si le recuerdo bien. Juan 3, 19 al 22. Por favor, alguien que lo lea. 3, 19 al 22. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Disculpe, hermano, no es ese. Es el de la purificación del templo, que es el 2, no es el 3. 2:19. Respondió Jesús y les dijo. Ajá, ese. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de su templo
de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba refiriéndose a que él iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar. Hablaba de él. Pero él dice que es su templo. Ok. ¿Y qué dice la Biblia que es la iglesia, hermanos? Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Ya en el Nuevo Testamento, ya Pablo le está hablando a los Corintios. Primero a los Corintios 3, 16, ¿qué le dice? El templo era donde habitaba Dios, ¿verdad? Normalmente el pensamiento del Antiguo Testamento. Fíjense, ¿qué dice 1 Corintios 3, 16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, ahora ¿dónde mora el Dios? En su templo. ¿Y quién es ese templo? Dice, son ustedes. Otro pasaje que tiene relación. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo ¿qué? Primera a Timoteo 3:15. ¿Qué dice Primera a Timoteo 3:15? Para ejecutarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense lo que dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Tú, Timoteo, si yo me tardo en llegar ahí contigo, al menos tú ya sabes cómo debes actuar. Por eso te escribo esto, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte. Dice, en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Dice el texto, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ya en los evangelios, Jesús hablaba de edificar su iglesia. Jesús hablaba de que el reino llegara. Jesús hablaba de un templo. Y esto se ve ya real, ya algo establecido en el libro de los Hechos, en la carta de los Corintios, en la carta de los Corintios, ya se habla como una cosa real. Entonces, la era cristiana tiene que ver no solamente con la predicación del evangelio, sino también tiene que ver con el establecimiento de su iglesia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Vamos bien? Ok. Bien, lo que sí es importante, bueno, son las 7:34, a ver si en 20 minutos alcanzamos a ver todavía unas cosas muy importantes. ¿Ok? El otro término que quiero que veamos, evangelio, y ya lo vimos, estos términos que son muy importantes, iglesia y reino. Otro término que también juega muy importante en la era cristiana es el término verdad, la verdad. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, hermanos, es importante considerar eso, la verdad. Ya he citado acá en los evangelios, precisamente aquí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, aquí lo voy a poner, ya lo conocemos, lo he citado varias veces, en el versículo 17 de Juan. La ley vino por, Juan 1:17, la ley vino por Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, la verdad en la era cristiana, en este tiempo, hermanos, es muy importante. Hermano René. Ah.
Él es el primero que se sacrifica y participa en el eterno verdadero pecado judío. Claro. Esa es la parte de En la era cristiana, bueno, ya usted está adelantando, hermano, a lo que sigue, porque no solamente está el Evangelio, la iglesia, la verdad, y como vimos ahí en la era cristiana, lo voy a apuntar ya que el hermano menciona, hay algo muy importante, hermanos, en el Nuevo Testamento, que es la gracia, hermanos, y eso no era antes. En el Nuevo Testamento, ya lo me acaba de mencionar, hermanos, es la era del Espíritu Santo, pero ya será cuestión de irle avanzando poco a poco. Pero ahorita estoy en esto, la verdad. Hasta aquí vamos a ir. ¿Alguna pregunta? Sí, ustedes son mi pueblo. Ustedes han sido llamados fuera, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia, ese pasaje muy conocido de 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes. Entonces, es ese pueblo, hermano, la iglesia es ese pueblo, somos nosotros, es una bendición. Pero de esto no se habla en el Antiguo Testamento. E incluso aun cuando Jesús ya estaba aquí, no se hablaba de esto. Vendría y vino, y ahora somos parte de él. Pero esto es tener una visión clara de cómo está conformada la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, porque es necesario trazar correctamente la palabra de verdad, predicar lo que es, entender cómo fue el desarrollo de las cosas, el propósito de Dios, cómo se fue cumpliendo con el tiempo, pero cómo el Señor Jesús tuvo que venir y establecer lo que Él prometió, al punto de que ahora nosotros ya somos parte de esto que el Señor vino a ofrecernos, ¿ok? Entonces, esta verdad, la verdad, hermanos, es tan importante. De hecho, hermanos, y pongo la verdad porque la iglesia y la verdad están hechos de lo mismo, son parte de lo mismo. ¿Cómo sabemos? El mismo pasaje que yo cité aquí de 1 Timoteo 3:15, ¿qué relación tiene la iglesia con la verdad? Según 2 Timoteo 3:15. La iglesia tiene una relación muy grande, muy fuerte con la verdad. Porque la iglesia viene a ser, ¿qué? La columna. La iglesia viene a ser el baluarte. ¿De qué cosa? De la verdad. La iglesia está encargada de que la verdad no caiga al piso. Las columnas sostienen un edificio. La columna es un soporte que le da firmeza y fuerza a un edificio, a una casa. La iglesia es lo que hace con la verdad. Permite que la verdad se mantenga a flote, se predique, se anuncie, se diga y que no se pisotee. Esa es encargada la iglesia. Tenemos que hacerlo. Un baluarte es una defensa. Tenemos que defenderla. Ok. Bien. De hecho, la verdad, hermanos, es algo que también en los evangelios se viene tratando que va a venir. Y tiene que ver con el Espíritu Santo, como mencionaba el hermano. Mire, vamos a leer estos textos, lo que me queda de estos 10 minutos, 15 minutos. Vamos a leer estos textos. Vamos a leer Juan 14, 26. En los evangelios se viene afraguando esto. Juan 14, 26. Y tiene que ver con el Espíritu también, el Espíritu Santo. Juan 14, 26. ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo, hermanos? El Consolador, el que va a enviar el Padre,
¿qué iba a hacer? Enseñarte todas las cosas. Enseñarles y recordarles. ¿Qué cosa? Todas las cosas que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Porque imagínense, yo les decía, Pedro era apóstol, Juan era apóstol, Tomás era apóstol, varios apóstoles. ¿A poco los vemos a ellos con un librito ahí, con su blog de notas ahí? Señor, repita lo que dijo otra vez. No, no lo vemos, ¿verdad? No los vemos a los apóstoles. Oiga, la parábola, déjeme porque se me pasó la introducción a la parábola. No, hermano, ellos no iban así detrás de Jesús. Oían. Pero ¿cómo podían ellos retener todas las enseñanzas de Jesús? Era imposible. Pero Jesús les dice, no se preocupen. El Consolador, el que mi Padre va a enviar, Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Les va a decir, les va a enseñar. Y luego lo que le dice en el capítulo 16 de Juan también. Juan 16, vamos a Juan 16, versículos 12 y 13. 16, 12 y 13. ¿Qué dice, por favor? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow. Le dice a sus apóstoles, el Espíritu de verdad los va a guiar a toda la verdad. Es decir, entonces, que los apóstoles, cuando fueron a predicar la palabra, el Evangelio, ellos iban a ser ayudados por el Espíritu Santo e iban a ser guiados a toda la verdad que la iglesia debía saber, que la iglesia debía conocer para estar muy bien fundados en la verdad. Ahora, noten la frase en el capítulo 13, 16, 12 y 13 que se leyó. El Espíritu Santo los va a guiar a ¿qué? Dice ahí, a unas 3/4 partes, a toda la verdad. Quiere decir que los apóstoles tuvieron la revelación de toda la verdad. Y esto es importante porque nadie puede venir hoy día y decir, el Señor me ha revelado esto que no está escrito ahí. Como si le hubiera faltado el Espíritu Santo revelarle a los apóstoles algo de la verdad. No, toda la verdad ellos la recibieron, se les reveló y fue lo que ellos predicaron en ese primer siglo. Desde allí empezó todo. De hecho, hermanos, de hecho, y debemos saberlo todos, voy a dibujar un cuadro, pero no quiere decir que sea un edificio. Para entrar a la iglesia, que no es un edificio, sino es el grupo de personas, para entrar a la iglesia, ¿qué se tiene que hacer? Efesios capítulo 1, versículo 13. Para entrar a la iglesia, para poder entrar a la iglesia, ¿qué se tiene que hacer? Andy, ¿lo tienes, por favor? 1:13. ¿Ya lo tienes? A ver, déjame lo lea Ángel, entonces te lees 1 de Pedro 1:22. Ajá. Aprender también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, gracias. Habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que la persona tiene que oír la verdad y tiene que creer esa verdad para ser sellado. 1 de Pedro 1:22.
habiendo purificado vuestras almas por la que obediencia a qué cosa, a la verdad. ¿Ok? Entonces, hermanos, si alguien quiere pertenecer a la iglesia, tiene que oír esa verdad, tiene que creer esa verdad, y como dice Pedro, tiene que obedecer esa verdad para que sea purificado, para que sea limpiado, ¿sí? Para que sea limpiado. Que es lo mismo que recibieron allá en Hechos 2:38. Pedro les predicó ese evangelio de verdad. Ellos la recibieron, pero para que sus pecados fueran perdonados, tenían que arrepentirse y ser bautizados. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y es la manera en que las personas son añadidas por el Señor a su iglesia. La verdad juega un papel muy importante. Y ya estando en la iglesia, hermanos, ahora, como obedeciste la verdad, y ya lo leímos, pero lo pongo otra vez aquí, 1 Timoteo 3:15. Ahora, tu deber como miembro de la iglesia es ser columna y ser baluarte de la verdad. Hay que defender esa verdad, hay que sostener esa verdad. Para terminar, hermanos, siendo que la verdad juega un papel muy importante, para entrar a la iglesia hay que obedecer, oír y obedecer esa verdad. Y cuando digo verdad, es la verdad revelada, de la Biblia. Si usted diga: oye, yo ya fui bautizado, bueno, obedeciste esa verdad que el Señor nos dejó. Porque hoy se predican muchas cosas y se hablan muchas cosas, se creen muchas cosas. Pregúntate si la verdad la oíste y si esa verdad la obedeciste. Está en el Evangelio puro. Si no ese bautismo, o si no esa entrada a la iglesia según, no puede darse solamente a través de la obediencia. Y ya que entraste a la iglesia, ahora tu deber es sostener esa verdad y defender esa verdad. Y no solamente eso, y con esto termino. Nuestro deber es, 3 de Juan, ¿qué dice? 3 de Juan, del 2 al 4, y con eso termino. Es Juan, acuérdense que nada más tiene un capítulo. Vamos a leer del 1 al 4. El anciano Arcayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando me vinieron los hermanos y eres testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora que eres miembro de la iglesia, ¿cuál es tu deber y cuál es mi deber? ¿Lo alcanzaron a ver ahí? Yo me regocijé mucho al saber que mis hijos caminan, andan en la verdad. Pregúntese, hermano, hermanita, si usted está caminando en la verdad que ha obedecido, si su vida es verdad, si sus palabras son verdad, si sus pensamientos tienen que ver con la verdad, si su actuar cada día tiene que ver con la verdad. La iglesia tiene esa relación, hermanos, con esa verdad revelada que está en el Nuevo Testamento, que es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios, es Cristo mismo, el Espíritu Santo es la misma palabra. Realmente nosotros estamos viviendo conforme a esa verdad, andamos en esa verdad, nuestras palabras, pensamientos y acciones están sujetos y apegados a esa verdad, porque ahora soy parte de la iglesia.
Le doy gloria a Dios en la manera en que vivo. Es importante esto, hermanos. No podemos separar la verdad de la iglesia. La iglesia es la verdad, es el cuerpo de Cristo. Predica la verdad. Y como dice ahí el texto, anda, caminamos en esa verdad. Por eso tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Porque dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Espero que como iglesia nos esforcemos, hermanos, a caminar y andar, ¿verdad?, en esa verdad que nos ha sido revelada. Esto es esta es la era cristiana. Esto es el Nuevo Testamento. Abundaré un poquito más, si Dios permite, en esa verdad. ¿En qué consiste esa verdad? Tiene que ver con el Evangelio, sí, pero también tiene que ver, hermanos, con lo que la iglesia practicaba. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cómo adoraba? Hay que ir a ver esa revelación, esa verdad que Dios nos ha dejado para ver cómo se adora verdaderamente a Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios verdaderamente? Sujetándote a la verdad que ha sido revelada. Pero espero, hermanos, que continuemos en estas lecciones y nos afirmemos en la fe, dando pasos seguros hacia la vida eterna y gozarnos de lo que ya hemos recibido, de lo que ya gozamos ahorita. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿Sí? Ángel, hermana Violeta, ¿preguntas? ¿No? Que Dios les bendiga, hermanos. Agradezco su atención. Vamos a cantar un canto de invitación. Nos ponemos de pie. Gracias. Dios les bendiga.